El sol se alzaba lentamente sobre los cerros de Jalisco, pintando de dorado los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el rancho San Rafael, una de las haciendas más prósperas de la región, José Mendoza despertó con el corazón acelerado. Había tenido el sueño otra vez, 11 mazorcas de maíz se inclinaban ante la suya, mientras el sol, la luna y 11 estrellas le rendían honor. José. Levántate, huevón. Gritó su hermano mayor, Rubén, desde el patio. Papá quiere verte en el despacho. José se incorporó en su petate, observando el cuarto que compartía con sus hermanos menores. A sus 17 años, era el penúltimo de 12 hermanos, todos trabajadores del rancho que su padre, don Jacobo Mendoza, había levantado con sus propias manos después de llegar de Michoacán como un campesino sin tierra. Se vistió rápidamente con su camisa de manta y sus pantalones de mezclilla desgastados, pero antes de salir, no pudo evitar contarle a su hermano menor, Benjamín, sobre el extraño sueño. Otra vez soñaste esas tonterías, ¿verdad? Se burló Benjamín, de 14 años. Como si fueras el mero patrón de todos nosotros. José se dirigió al despacho de su padre, una habitación pequeña pero ordenada donde don Jacobo llevaba las cuentas del rancho. El hombre, de cabello completamente canoso y manos curtidas por el trabajo, levantó la vista cuando su hijo entró. Siéntate, mijo, dijo don Jacobo con voz grave. He estado pensando en tu futuro. Tienes talento para los números y para ver más allá de lo que otros ven. El compadre Hernández me ofreció llevarte a trabajar a su empresa en Guadalajara. ¿Guadalajara, papá? Pero yo pensé que me quedaría aquí, ayudando con el rancho. Don Jacobo negó con la cabeza. Este rancho es para Rubén, él es el mayor. Tú tienes otros dones, José. He visto cómo predices cuando va a llover, cuando las cosechas van a ser buenas o malas. Esos sueños tuyos, aunque tus hermanos se burlen, yo creo que significan algo. En ese momento, Rubén entró sin tocar, con el rostro enrojecido por la ira. ¿De qué hablan? ¿Por qué siempre es José el especial? Nosotros también trabajamos duro, papá. Rubén, no es momento para celos. No son celos. Exploró Rubén. Estoy harto de que José se crea mejor que nosotros con sus pinches sueños y sus ideas de grandeza. Si tanto le gusta soñar, que se vaya muy lejos. José sintió como las palabras de su hermano le atravesaban el pecho como dagas. Sabía que varios de sus hermanos pensaban igual, que lo veían como un presumido, pero escucharlo tan directamente dolía profundamente. Está bien, papá, dijo José, poniéndose de pie con dignidad herida. Me iré a Guadalajara. Pero algún día regresaré, y cuando lo haga, será para ayudar a esta familia, no para presumir. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, José no podía quitarse de la mente la imagen de sus hermanos reunidos en el patio, hablando en voz baja y mirándolo con resentimiento. Solo Benjamín había venido a despedirse en privado. No les hagas caso, José, le susurró su hermano menor. Yo sé que tus sueños significan algo. Algún día todos nos vamos a arrepentir de cómo te tratamos. Al amanecer, José subió a la camioneta del compadre Hernández con una maleta pequeña y el corazón lleno de esperanzas y miedos a partes iguales. Mientras se alejaban del rancho San Rafael, volteó para ver a su familia una última vez. Su padre estaba en el portal, pero sus hermanos sabían. 6 meses después, José había encontrado su lugar en Guadalajara. Trabajaba en la empresa de construcción de don Roberto Hernández, y su habilidad para prever problemas en los proyectos y manejar las finanzas lo había convertido rápidamente en la mano derecha del patrón. Vivía en una pensión modesta pero limpia, y cada 15 días mandaba dinero al rancho. Una tarde de noviembre, mientras revisaba los planos de una nueva obra en el centro de la ciudad, recibió una llamada que helaba la sangre. José. Soy Benjamín, la voz de su hermano menor sonaba quebrada. Tienes que venir. Pasó algo terrible. El corazón de José se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien, papá? Papá está bien, pero...
José, nos robaron. Todo. El ganado, los caballos, hasta la camioneta. Llegaron en la madrugada, eran como 20 hombres armados. Se llevaron todo lo de valor y quemaron parte de la casa. José sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Quiénes fueron? ¿Los reportaron a la policía? No sabemos quiénes fueron, llevaban la cara tapada. Pero José, hay algo más. Rubén dice que tú sabías que esto iba a pasar. Dice que tus jefes en Guadalajara te pagaron para que les dieras información sobre el rancho. ¿Qué? Eso es mentira. Gritó José, llamando la atención de otros empleados en la oficina. Yo jamás haría algo así. Yo te creo, hermano, pero los demás están muy enojados. Dicen que es muy rara la coincidencia de que te fueras justo antes de que pasara esto. Papá no sabe qué pensar. José cerró los ojos, sintiendo cómo se desplomaba todo por lo que había trabajado. Voy para allá ahora mismo. Pero cuando llegó al rancho esa noche, la recepción fue aún peor de lo que había imaginado. Sus hermanos lo esperaban en el patio principal, formando un semicírculo hostil. Rubén tenía los brazos cruzados y una sonrisa amarga en el rostro. Miren quién regresó, dijo Rubén con sarcasmo. El traidor de la familia. No soy ningún traidor. José avanzó hacia sus hermanos. Vine en cuanto me enteré para ayudar. ¿Ayudar? Se burló Simón, otro de sus hermanos. ¿Cómo nos ayudaste dándole información a los ladrones? Eso es mentira. José buscó los ojos de su padre, quien había salido de la casa con la mirada perdida. Papá, dime que no crees eso. Don Jacobo tardó una eternidad en responder. No sé qué creer, mijo. Es muy extraño que justo después de que te fueras. Además, interrumpió Rubén, encontramos esto en tu cuarto. Levantó un fajo de billetes. ¿De dónde sacaste tanto dinero, José? José reconoció inmediatamente el dinero que había estado ahorrando para comprarle un regalo a su padre por su cumpleaños. Ese es mi salario, lo estaba guardando para comprarte tu silencio, querrás decir, Rubén escupió en el suelo. Siempre fuiste el consentido de papá, pero esto ya es demasiado. Nos traicionaste por dinero. La discusión se volvió cada vez más violenta. Los hermanos empezaron a rodear a José, gritándole acusaciones. En la confusión, alguien le gritó. Deberíamos matarte aquí mismo, pinche traidor. Ya basta. Gritó una voz femenina. Todos voltearon. Era María Elena, la hermana de José que vivía en el pueblo con su esposo. Había llegado sin que nadie la viera. ¿Qué están haciendo? José es nuestro hermano. Ya no, dijo Rubén con frialdad. Los traidores no son familia. En ese momento, como salido de la nada, apareció un hombre en una camioneta negra. Era alto, vestía ropa cara y tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenas noches, dijo el extraño. Soy Potifar Salinas. Escuché que tienen algunos problemas aquí. ¿Quién es usted? Preguntó don Jacobo. Soy empresario. Me dedico al comercio internacional. Y me enteré de que tienen un problema con este joven. Señaló a José. Casualmente, yo necesito gente de confianza para mi negocio. Si quieren deshacerse de él, yo puedo llevármelo muy lejos. Muy, muy lejos. Los hermanos se miraron entre sí. Rubén fue el primero en hablar. ¿Qué tan lejos? Digamos que, al otro lado del océano. Donde nunca más pueda molestar a su familia. José sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo profundamente perturbador en la sonrisa de ese hombre, en la forma casual con la que hablaba de llevárselo muy lejos. No. Gritó Benjamín. No pueden hacer esto. Pero ya era demasiado tarde.
Sus hermanos habían tomado una decisión que cambiaría para siempre el destino de José Mendoza. Potifar Salinas resultó ser exactamente lo que José había temido, un traficante de personas que operaba una red internacional. Pero en lugar de enviarlo al extranjero como había prometido, lo llevó a trabajar en su mansión en las afueras de Guadalajara como parte de su servidumbre, con documentos falsos que lo convertían en empleado oficial de la empresa. La mansión era un palacio moderno con vista a la ciudad, rodeado de jardines perfectamente cuidados y sistemas de seguridad de última generación. José trabajaba como administrador personal de Potifar, manejando sus finanzas legales mientras permanecía completamente ajeno a los negocios turbios que su patrón manejaba en las sombras. A los 6 meses de estar allí, José había demostrado ser invaluable. Su capacidad para prever problemas y encontrar soluciones había salvado a Potifar de varias crisis financieras. El hombre había llegado a confiar tanto en él que prácticamente le había entregado el manejo de toda la parte legal de sus negocios. «Eres un genio, José», le dijo Potifar una tarde mientras revisaban reportes en su oficina. «Jamás pensé que encontraría a alguien tan capaz. Es como si pudieras ver el futuro». José sonrió amargamente. Sus dones le habían costado su familia, pero al menos le permitían sobrevivir. «Solo trato de estar preparado para cualquier cosa, señor Salinas. Llámame Potifar. Después de todo, prácticamente eres parte de la familia ya». Pero la verdadera prueba de José llegó cuando conoció a Zuleika, la esposa de Potifar. Era una mujer deslumbrante de unos 35 años, con ojos verdes felinos y una figura que quitaba el aliento. Había sido modelo antes de casarse con Potifar por dinero, y ahora se aburría en la jaula dorada de la mansión. Al principio, Zuleika apenas notó la presencia de José. Pero conforme pasaban las semanas, empezó a fijarse en el joven moreno de ojos inteligentes que manejaba los asuntos de su esposo con tanta eficiencia. «José», le dijo una tarde, cuando él revisaba documentos en la terraza. «¿Nunca te cansas de estar siempre trabajando?» José levantó la vista de sus papeles. Zuleika llevaba un vestido blanco que resaltaba su piel bronceada, y tenía una copa de vino en la mano. «El trabajo me mantiene ocupado, señora Salinas. Llámame Zuleika. Y no me cambies el tema. Eres joven, guapo, inteligente. Deberías estar disfrutando la vida, no encerrado aquí como un monje». José sintió una alarma en su interior. Había algo en la forma en que Zuleika lo miraba que le decía que esta conversación podía llevarlo por un camino muy peligroso. «Estoy bien aquí, gracias». Pero Zuleika no se dio por vencida. Durante las siguientes semanas, comenzó a buscarlo más frecuentemente. Le llevaba café mientras trabajaba, se quedaba a conversar sobre libros y películas, y poco a poco, José se dio cuenta de que había empezado a esperar esos momentos con ansias. Una noche de lluvia, cuando Potifar había viajado a la Ciudad de México por negocios, Zuleika apareció en la oficina de José llevando solo una bata de seda. «José», le dijo con voz suave. «Estoy sola. Siempre estoy sola». José se levantó de su escritorio, sintiendo como el peligro llenaba la habitación como gas venenoso. «Señora Salinas, creo que debería irse a descansar. ¿Por qué siempre me rechazas?» Zuleika se acercó a él, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y dolor. «¿No sientes nada por mí? Usted está casada. Y yo le debo todo a su esposo. Mi esposo me compró como a una mercancía. Tú eres la primera persona en años que me trata como a un ser humano». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Te amo, José». José sintió como su corazón se partía en dos. Una parte de él sentía una atracción innegable hacia Zuleika, pero su conciencia le gritaba que esto era una traición imperdonable. «No puedo, Zuleika. No puedo traicionar la confianza de don Potifar». La expresión de Zuleika cambió instantáneamente. La vulnerabilidad se transformó en furia helada. «¿Así que me rechazas? ¿A mí?» Su voz se volvió venenosa. «Nadie me rechaza, José.
Nadie. José vio algo terrible en los ojos de Zuleika en ese momento, algo que le dijo que acababa de cometer un error que le costaría todo por lo que había trabajado. Al día siguiente, cuando Potifar regresó de su viaje, Zuleika ya había puesto en marcha su venganza. El rugido de furia de Potifar resonó por toda la mansión cuando Zuleika terminó de contarle su versión de los hechos. José estaba en su oficina, terminando de preparar el reporte mensual, cuando escuchó pasos furiosos subiendo las escaleras. «¡José!», gritó Potifar, irrumpiendo en la oficina con los ojos inyectados de sangre. «¡Hijo de perra traicionero!». José se levantó de su silla, confundido. «¿Señor Salinas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Potifar lo agarró por la camisa. «Mi esposa me contó todo. ¿Cómo la acosaste? ¿Cómo trataste de forzarla anoche mientras yo no estaba?». El mundo se desplomó alrededor de José. «Eso es mentira. Yo jamás haría algo así». Me mostró su ropa desgarrada. Me contó cómo tuviste que luchar para escapar. Potifar lo empujó contra la pared. «Te di todo. Casa, comida, trabajo, confianza. Y así me pagas». «Señor Salinas, por favor escúcheme. Su esposa mintió. Ella fue quien». Pero Potifar no quería escuchar explicaciones. Con una señal, 2 de sus guardaespaldas entraron a la oficina. «Llévenselo», ordenó con voz helada. «Pero antes de llevarlo con las autoridades, quiero que le den una lección que nunca olvide». Lo que siguió fueron las horas más oscuras en la vida de José. Los hombres de Potifar lo llevaron a un almacén abandonado en los suburbios, donde le dieron una golpiza que lo dejó inconsciente durante horas. Cuando despertó, estaba en una celda de la cárcel de alta seguridad del Estado, acusado de intento de violación agravada. El abogado de oficio que le asignaron era un hombre mayor, cansado, que había manejado cientos de casos similares. «Mira, muchacho», le dijo durante su primera consulta. «El señor Salinas tiene mucha influencia aquí. Su testimonio y el de su esposa van a pesar mucho. Si no tienes testigos o evidencia que prueben tu inocencia, estás jodido». José se aferró a su único recurso, la verdad. «Licenciado, yo no hice nada. La señora Salinas se me insinuó y cuando la rechacé, decidió vengarse. Esa es la defensa más común en estos casos. Y rara vez funciona. El juicio fue una farsa». Zuleika apareció en el tribunal vestida de forma conservadora, con maquillaje que simulaba moretones en el rostro, llorando mientras relataba una versión ficticia de los hechos que la pintaba como víctima inocente de un depredador sexual. José, por su parte, no tenía más que su palabra. Sin dinero para un buen abogado, sin testigos, sin familia que lo apoyara, se encontraba completamente indefenso ante el sistema de justicia. «Su señoría», dijo Zuleika con voz quebrada. «Este hombre abusó de la confianza de mi esposo y trató de abusar de mí. Temo por mi vida si queda libre». El juez, evidentemente influenciado por la reputación y las conexiones de Potifar, dictó sentencia sin mucha deliberación, 15 años de prisión por intento de violación agravada. Cuando los guardias lo llevaron esposado de regreso a su celda, José sintió que se hundía en un hoyo tan profundo que jamás podría salir. En el corredor de la prisión, se cruzó con Zuleika, quien había ido a dar las gracias al juez. Ella lo miró directamente a los ojos y le dedicó una sonrisa fría y victoriosa. «Te advertí que nadie me rechaza, José», le susurró lo suficientemente bajo para que solo él la escuchara. «Espero que hayas aprendido la lección». Esa noche, en su celda compartida con 3 criminales peligrosos, José se acostó en el petate duro y maloliente, mirando hacia el techo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez desde que había salido del rancho, sintió que tal vez sus hermanos habían tenido razón al considerarlo maldito. Pero no sabía que en esa misma prisión, sus dones únicos pronto lo convertirían en alguien indispensable. Y que los sueños que una vez habían sido su maldición, estaban a punto de convertirse en su salvación. Al día siguiente conoció a sus compañeros de celda, el panadero,
un hombre mayor condenado por fraude fiscal, y el copero, un joven que había trabajado en el gobierno antes de ser acusado de corrupción. Ambos habían tenido la misma pesadilla la noche anterior, y cuando despertaron, solo podían pensar en una cosa: necesitaban que alguien les dijera qué significaban sus sueños. La vida en la penitenciaría estatal de Jalisco era un infierno que José jamás habría podido imaginar. Los días se arrastraban con una rutina brutal: despertar al amanecer, desayuno escaso, trabajo forzado en los talleres de la prisión, comida insípida, más trabajo, cena miserable, y de vuelta a la celda sobrepoblada donde el aire viciado apenas permitía respirar. Pero José descubrió que incluso en el infierno, sus dones seguían siendo útiles. Después de 2 semanas de observar a sus compañeros de celda, el panadero y el copero, había notado algo peculiar: ambos habían estado teniendo sueños perturbadores desde su llegada. Una mañana, el panadero despertó empapado en sudor frío. «Otra vez el mismo pinche sueño», murmuró, sentándose en su litera. «No puedo más con esto». El copero, un hombre joven que había trabajado en el gobierno estatal antes de caer en desgracia, asintió con la cabeza. «Yo también. Es como si algo me estuviera tratando de decir algo, pero no entiendo qué». José, que había estado escuchando desde su rincón, finalmente habló. «¿Quieren contarme sus sueños? Tal vez pueda ayudarlos». Ambos hombres lo miraron con escepticismo. José era el más joven en la celda, y su reputación como violador no le había ganado muchos amigos. «¿Tú?», se burló el panadero. «¿Qué puedes saber sobre sueños, muchacho?». «Más de lo que creen», respondió José con calma. «Antes de llegar aquí, había experiencias similares». El copero, desesperado por cualquier respuesta, decidió arriesgarse. «Está bien. Yo soñé que estaba de vuelta en mi trabajo, sirviendo vino al gobernador en una cena oficial. Había 3 copas frente a mí, y una por una, les exprimía uvas directamente adentro. El gobernador tomaba de cada copa y sonreía. Al final, me daba las gracias y me decía que podía volver a casa». José cerró los ojos, sintiendo esa familiar sensación que había experimentado desde niño cuando los sueños revelaban su significado. «Tu sueño significa que en 3 días vas a ser liberado. El gobernador va a revisar tu caso y va a decidir que tu condena fue injusta. Vas a recuperar tu trabajo y tu libertad». El copero lo miró con una mezcla de esperanza y incredulidad. «¿De verdad crees eso?». «No lo creo». «Lo sé». El panadero soltó una carcajada amarga. «Órale, ahora resulta que tenemos un profeta en la celda. A ver, adivino, ¿qué significa mi sueño?». «Cuéntamelo». El panadero se aclaró la garganta. «Soñé que tenía 3 canastas de pan sobre la cabeza, una encima de la otra. En la canasta de arriba había todo tipo de panes y pasteles para el gobernador. Pero llegaron pájaros y se comieron todo el pan de la canasta superior». José sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este sueño tenía un significado mucho más oscuro. Las 3 canastas representan 3 días. «Pero tu destino», José vaciló, no queriendo pronunciar las palabras. «Dímelo», insistió el panadero. «En 3 días vas a morir. Te van a ejecutar». La celda se sumió en un silencio sepulcral. El panadero se puso pálido como las calorías. «Estás loco. A mí me dieron cadena perpetua, no pena de muerte». Pero José había aprendido a confiar en sus interpretaciones, sin importar lo dolorosas que fueran. «Lo siento, pero eso es lo que veo». Los 3 días siguientes fueron agonizantes. El copero esperaba con ansiedad alguna señal de su liberación, mientras el panadero oscilaba entre la furia y el terror. José simplemente esperaba, sabiendo que la veracidad de sus interpretaciones determinaría su futuro en la prisión. Al tercer día, llegaron las noticias. Primero, un guardia llegó a buscar a el copero. «Recoge tus cosas. El gobernador revisó tu caso. Quedas libre». El hombre salió de la celda llorando de alegría,
pero antes de irse se acercó a José. Gracias, hermano. No sé cómo lo supiste, pero me salvaste de volverme loco. Te prometo que cuando esté afuera, voy a buscar la forma de ayudarte. Pero José sabía que las promesas hechas dentro de la prisión rara vez se cumplían una vez que las personas recuperaban su libertad. 2 horas después, llegaron por el panadero. Había habido una pelea en el patio, y él había matado a otro interno con un cuchillo improvisado. En la confusión, los guardias lo habían acribillado a balazos. La noticia se extendió por toda la prisión como pólvora. José Mendoza había predicho exactamente el destino de sus compañeros de celda. En un lugar donde la supervivencia dependía del conocimiento y la información, la reputación de José como el que interpreta sueños se volvió su protección más valiosa. Los internos más peligrosos empezaron a buscarlo, no para lastimarlo, sino para pedirle que interpretara sus pesadillas. Los guardias, también supersticiosos, comenzaron a consultarlo sobre sueños perturbadores. Incluso el director de la prisión había escuchado los rumores. Pero José sabía que su verdadera prueba aún estaba por llegar. Y no tendría que esperar mucho tiempo. 2 años habían pasado desde que José se convirtiera en el intérprete de la prisión. Su reputación había crecido tanto que incluso tenía su propia celda, un privilegio casi inaudito en la sobrepoblada penitenciaría. Los guardias lo consultaban, los internos lo respetaban, y el director lo había puesto a cargo de administrar las finanzas internas de la prisión, trabajo que desempeñaba con la misma eficiencia que había mostrado en la empresa de Potifar. Una mañana de marzo, José despertó con el corazón acelerado. Había tenido un sueño diferente, no sobre alguien más, sino sobre él mismo. Estaba de pie en un palacio enorme, vestido con un traje elegante, mientras multitudes de gente se postraba ante él. En el sueño, una voz le decía, «Tu tiempo ha llegado». Antes de que pudiera reflexionar sobre el significado, los altavoces de la prisión crujieron con un anuncio inusual. Interno José Mendoza, preséntese inmediatamente en la oficina del director. Repito, José Mendoza a la oficina del director. Los murmullos llenaron los pasillos mientras José caminaba escoltado por 2 guardias. En sus 2 años allí, jamás había visto tanto movimiento y nerviosismo entre el personal. Algo grande estaba pasando. Al llegar a la oficina del director, se quedó atónito al ver quién lo esperaba, un hombre trajeado de unos 40 años, con la presencia y autoridad de alguien acostumbrado al poder. Junto a él estaba el director de la prisión, varias personas que parecían asesores gubernamentales, y en el fondo, para sorpresa de José, el copero, su antiguo compañero de celda. José Mendoza, dijo el hombre trajeado. Soy licenciado Rivera, secretario privado del gobernador del estado. Su excelencia necesita hablar con usted urgentemente. José miró a el copero, quien le sonrió y asintió. Cumplí mi promesa, hermano. Le conté al gobernador sobre tu don. El licenciado Rivera continuó, Su excelencia ha estado teniendo sueños perturbadores durante las últimas semanas. Sueños que parecen proféticos. Cuando el copero le contó sobre sus habilidades, decidió convocarlo. ¿El gobernador quiere que interprete sus sueños?, preguntó José, aún procesando la surrealidad de la situación. Exactamente. Y si usted puede ayudar a su excelencia, él está dispuesto a reconsiderar su situación legal. 1 hora después, José se encontraba en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, un edificio colonial majestuoso que jamás habría imaginado que pisaría. Lo habían bañado, le habían dado ropa limpia, y ahora estaba sentado frente al gobernador Patricio Castellanos, un hombre de 50 años con cabello gris y ojos inteligentes que denotaban décadas de poder político. Joven Mendoza, dijo el gobernador con voz grave. He escuchado que usted tiene un don muy particular. Necesito que me ayude con algo que me está quitando el sueño, literalmente. Estoy a sus órdenes, señor gobernador. Durante las últimas 3 semanas, he tenido el mismo sueño repetidamente. Es tan vívido que parece real. El gobernador se inclinó hacia adelante.
Sueño que estoy parado en los campos de Jalisco, viendo cómo crecen 7 vacas gordas y hermosas junto al río. Salen del agua y pastan tranquilamente. Pero después aparecen otras 7 vacas, pero estas están flacas, horribles, con los huesos marcados. Y se comen a las 7 vacas gordas. Pero después de comérselas, siguen igual de flacas, como si no hubieran comido nada. José sintió esa familiar sensación de claridad que precedía a sus interpretaciones. ¿Hay algo más en el sueño, señor gobernador? Sí. También sueño con 7 espigas de trigo hermosas y llenas, creciendo en un mismo tallo. Pero después brotan 7 espigas marchitas, quemadas por el viento del este, y se tragan a las espigas buenas. José cerró los ojos, sintiendo cómo las imágenes del sueño se organizaban en su mente como piezas de un rompecabezas. Cuando los abrió, su rostro había adquirido una seriedad que hizo que todos en la habitación guardaran silencio. Señor gobernador, sus 2 sueños significan lo mismo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de gran abundancia que están por venir para Jalisco y todo México. Serán años de cosechas excepcionales, de crecimiento económico, de prosperidad. El gobernador sonrió. Eso suena excelente. Pero, continuó José con voz grave, las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambruna severa que seguirán inmediatamente después de los años de abundancia. Será una crisis tan devastadora que borrará todo recuerdo de la prosperidad anterior. La sonrisa del gobernador se desvaneció. ¿Hambruna? ¿En México? Sí, señor. Y no será solo aquí. Será una crisis global. Sequías, plagas en los cultivos, colapso de las cadenas de suministro. Los años de abundancia que vienen son una advertencia, una oportunidad para prepararse. El silencio en la habitación era sepulcral. El licenciado Rivera fue el primero en hablar. ¿Y qué sugiere que hagamos con esta información? José respiró profundamente. Sabía que las palabras que dijera a continuación determinarían no solo su futuro, sino el de millones de personas. Señor gobernador, necesita crear un plan de emergencia nacional. Durante los 7 años de abundancia que vienen, México debe almacenar una quinta parte de todas sus cosechas. Crear silos estatales, reservas estratégicas de alimentos, sistemas de distribución de emergencia. También deben diversificar la economía, invertir en tecnología agrícola, crear tratados comerciales con otros países. El gobernador se puso de pie, comenzando a caminar por su oficina. ¿Y quién dirigiría un programa tan masivo? José sintió que había llegado el momento que había visto en su propio sueño esa mañana. Señor, necesita a alguien que entienda tanto la visión como la implementación práctica. Alguien que pueda ver el panorama completo y manejar los detalles más pequeños. ¿Está sugiriendo que usted dirigiera este programa? Estoy sugiriendo que necesita a la persona más capaz disponible para esta tarea. Si usted considera que soy esa persona, entonces sí. El gobernador se detuvo frente a José, estudiando su rostro con intensidad. Joven Mendoza, usted fue condenado por intento de violación. ¿Cómo puedo ponerlo a cargo de algo tan importante? José mantuvo la mirada firme. Señor gobernador, fui condenado injustamente por una mujer vengativa. Pero incluso si fuera culpable, la pregunta no es quién soy, sino qué se necesita hacer. Y lo que se necesita hacer requiere a alguien que entienda el sufrimiento, la injusticia, y la supervivencia. El gobernador consideró las palabras durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, se dirigió a su secretario. Licenciado Rivera, prepare los documentos para el indulto completo de José Mendoza. Y prepare también su nombramiento como Director Nacional de Seguridad Alimentaria, con poderes ejecutivos especiales. José sintió como si le hubieran quitado cadenas invisibles que había llevado durante años. Señor gobernador, no lo defraudará. Más le vale que no, joven Mendoza. Porque si está equivocado sobre estos sueños, México pagará un precio muy alto. Y si está en lo correcto,
usted será el hombre más poderoso del país después de mí. Esa tarde, cuando José salió del Palacio de Gobierno como hombre libre y funcionario de alto rango del gobierno, solo podía pensar en una cosa: era hora de regresar al rancho San Rafael. Tenía una familia con la que ajustar cuentas. 5 años habían pasado desde que José asumiera el cargo de director nacional de seguridad alimentaria. Sus predicciones habían resultado exactas. México había experimentado 5 años de prosperidad agrícola sin precedentes. Las cosechas habían batido récords, la economía había crecido exponentially, y José había supervisado la construcción de la red de silos y reservas alimentarias más grande de América Latina. Pero ahora, en el 6.º año de abundancia, las primeras señales del desastre que se avecinaba comenzaban a aparecer. Sequías en el norte, plagas inusuales en el sur, y reportes internacionales de crisis agrícolas en Asia y África. José sabía que el tiempo se agotaba. Desde su oficina en la Torre de Gobierno de la Ciudad de México, José había mantenido contacto secreto con el rancho San Rafael a través de intermediarios. Sabía que su familia había sufrido enormemente durante estos años. La región de Jalisco, a pesar de la prosperidad general del país, había sido golpeada por sequías locales y la violencia del crimen organizado. Una mañana de noviembre, su secretaria le informó que había 11 hombres esperando verlo en la recepción. Habían viajado desde Jalisco, decían que era urgente, y que necesitaban hablar con él sobre la compra de granos del gobierno. José sintió un escalofrío de reconocimiento. Pidió que los hicieran pasar, pero él permanecería detrás de su escritorio, con traje y corbata, muy diferente al joven campesino que había salido del rancho 6 años atrás. Cuando las puertas se abrieron, José tuvo que controlarse para no reaccionar visiblemente. Ahí estaban sus hermanos: Rubén, ya con canas en el cabello y líneas de preocupación marcadas en su rostro; Simón, más delgado y envejecido; y los demás, todos excepto Benjamín, que aparentemente se había quedado cuidando a su padre. Los 11 hombres entraron nerviosamente, quitándose los sombreros y mirando con asombro las oficinas elegantes. Claramente no esperaban encontrarse con alguien tan joven en una posición tan alta. «Buenos días», dijo José con voz controlada y acento neutro, muy diferente al dejo jalisciense de su juventud. «Entiendo que necesitan hacer una compra de emergencia de granos». Rubén, como siempre el líder del grupo, se aclaró la garganta. «Así es, señor director. Venimos del rancho San Rafael, en Jalisco. Las sequías han destruido nuestras cosechas por 3er año consecutivo. Necesitamos comprar maíz y frijol para alimentar a nuestras familias y a nuestro ganado». José los observó detenidamente, estudiando sus rostros demacrados y sus ropas desgastadas. Era claro que habían caído en tiempos muy difíciles. ¿Y por qué no compraron reservas durante los años de abundancia?, preguntó José, conociendo perfectamente la respuesta. Los hermanos se miraron entre sí, incómodos. Finalmente, Simón respondió: «Señor, nosotros no somos muy buenos para planificar a largo plazo. Siempre pensamos que las cosas iban a mejorar por sí solas». José asintió lentamente. «Ya veo. ¿Y cómo planean pagar por estos granos?». «Tenemos algo de dinero ahorrado», dijo Rubén, sacando un fajo de billetes arrugados. «Y podemos trabajar. Somos gente trabajadora, señor. Honrada». La palabra «honrada» resonó en los oídos de José como una bofetada. Estos eran los mismos hombres que lo habían vendido a un traficante de personas, convencidos de que era un traidor. «Entiendo», dijo José, poniéndose de pie. «Pero antes de proceder con cualquier transacción, necesito hacerles algunas preguntas. Es protocolo de seguridad». Caminó alrededor de su escritorio, acercándose a sus hermanos, que se pusieron visiblemente nerviosos ante la proximidad del poderoso funcionario. «¿Son todos ustedes hermanos?». «Sí, señor», respondió Rubén. «Somos 11 de 12 hermanos. Uno murió hace años». José sintió una punzada de dolor y furia. «¿Murió? Bueno,
no sabemos si murió exactamente, intervino otro hermano. Se lo llevaron hace años. Era un traidor. Vendió información sobre nuestro rancho a unos ladrones. Ya veo. ¿Y el 12º hermano? Benjamín se quedó cuidando a nuestro padre, que está muy enfermo. José regresó a su escritorio, tomando una decisión que había estado posponiendo durante años. Caballeros, me temo que no puedo venderles grano sin garantías adicionales. Necesito que uno de ustedes se quede aquí como garantía mientras los otros regresan por el hermano menor. Solo entonces podremos proceder con la transacción. Los hermanos se miraron alarmados. ¿Quedarse aquí? ¿Cómo qué? Como garantía de pago. Es un procedimiento estándar para compras grandes. Rubén se adelantó. Yo me quedo. Pero José negó con la cabeza. No. Necesito que el líder regrese por el hermano menor. Se quedará, José señaló a Simón. Él. El terror en los ojos de sus hermanos era palpable. Pero necesitaban el grano desesperadamente, así que no tenían otra opción que aceptar. Mientras Simón era llevado a una habitación de custodia, que en realidad era un apartamento cómodo, José hizo arreglos secretos para que sus hermanos regresaran a Jalisco con suficiente grano gratuito para un mes, más dinero en efectivo escondido en sus costales. Pero también había plantado algo más en el equipaje de uno de sus hermanos, una copa de plata valiosa de su oficina. Cuando sus hermanos estuvieran a medio camino de regreso a Jalisco, José enviaría a sus agentes a descubrir el robo. Esta vez, él controlaría el juego completamente. Su venganza había comenzado, pero aún no sabía si terminaría con justicia o con perdón. 2 semanas después, José se encontraba en su oficina cuando llegó el reporte que había estado esperando. Sus hermanos habían regresado de Jalisco trayendo a Benjamín, tal como él había ordenado. Pero también traían noticias devastadoras. Don Jacobo había muerto 3 días después de que se fueran, aparentemente de pena al enterarse de que otro hijo había sido tomado como garantía por el gobierno. José sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había planeado revelarse a su padre, pedirle perdón por todos los años perdidos, explicarle la verdad sobre su supuesta traición. Ahora esa oportunidad se había perdido para siempre. Con el corazón pesado pero determinado a completar lo que había comenzado, José ordenó que trajeran a sus 10 hermanos y a Benjamín a su oficina. También ordenó que Simón fuera liberado de su custodia y traído junto con los demás. Cuando las puertas se abrieron, José vio a Benjamín por primera vez en 6 años. Su hermano menor había crecido, ahora tenía 20 años y se parecía mucho a José a esa edad. Pero había algo quebrado en su mirada, una tristeza que hablaba de años difíciles. Caballeros, comenzó José con voz oficial, me han informado que durante su viaje de regreso a Jalisco, uno de ustedes robó una copa valiosa de las oficinas del gobierno. Los hermanos se miraron entre sí con genuina confusión y alarma. Señor director, nosotros no robamos nada, protestó Rubén. Debe haber un error. Registren su equipaje, ordenó José a sus asistentes. Como era de esperarse, la copa fue encontrada en el morral de uno de los hermanos menores, quien juró entre lágrimas que no sabía cómo había llegado ahí. La pena por robar propiedad del gobierno, declaró José con voz helada, es prisión inmediata. Todos ustedes serán arrestados. Por favor, señor. Gritó Benjamín, adelantándose. Mis hermanos no hicieron nada malo. Si alguien tiene que pagar, que sea yo. Mi padre acaba de morir, mi familia me necesita libre. Pero yo puedo quedarme en prisión en lugar de ellos. Las palabras de Benjamín atravesaron el corazón de José como una lanza. Su hermano menor, el único que siempre había creído en él, estaba dispuesto a sacrificarse por los mismos hermanos que habían vendido a José años atrás. José se acercó lentamente a Benjamín, estudiando su rostro con intensidad. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué sacrificarías tu libertad por ellos? Porque son mi familia, respondió Benjamín con voz firme. Y porque,
porque una vez tuve un hermano que nos enseñó que la familia se protege, sin importar lo que pase. Él murió defendiendo esa creencia. ¿Y si te dijera que ese hermano no murió?, preguntó José, su voz comenzando a quebrarse. ¿Y si te dijera que nunca fue un traidor, que fue vendido injustamente por su propia familia? La confusión llenó el rostro de Benjamín. No entiendo. José ya no podía mantener la mascarada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se quitaba la corbata y se desabrochó los primeros botones de la camisa, revelando una cicatriz en el cuello que Benjamín recordaba perfectamente. Benjamín, susurró José. Soy yo. Soy José. El silencio que siguió fue ensordecedor. Benjamín se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado, mientras los otros hermanos miraban con horror creciente al hombre que habían estado suplicando por comida. José. Gritó Benjamín, corriendo hacia su hermano y abrazándolo con fuerza. Pensamos que estabas muerto. Te lloré durante años. Pero los otros hermanos permanecieron paralizados por el terror. Rubén fue el primero en encontrar su voz. José, hermano, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué?, preguntó José, su voz cargada de años de dolor. ¿No sabían que me vendieron a un traficante de personas? ¿No sabían que pasé 2 años en prisión por un crimen que no cometí? ¿No sabían que perdí mi juventud, mi libertad, y casi mi vida por su traición? Rubén se arrodilló en el suelo, seguido por los otros hermanos. Perdónanos, José. Éramos jóvenes, estúpidos, celosos. Cometimos un error terrible. José los observó durante largos minutos, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. Tenía el poder para destruirlos completamente. Podía enviarlos a prisión, confiscar sus tierras, arruinar sus vidas como ellos habían arruinado la suya. Pero entonces miró a Benjamín, que lo observaba con ojos suplicantes, y recordó las palabras que su hermano menor acababa de pronunciar: la familia se protege, sin importar lo que pase. Levántense, dijo finalmente José. Todos ustedes. Sus hermanos se pusieron de pie lentamente, temiendo lo que vendría después. Me hicieron mucho daño, continuó José. Pero Dios convirtió su maldad en bien. Me envió aquí para salvar vidas, no solo las de ustedes, sino las de millones de mexicanos. Los próximos 2 años van a ser los más difíciles que este país haya visto jamás. Sin los preparativos que he hecho durante estos 5 años, millones habrían muerto de hambre. José caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. Regresarán a Jalisco con suficiente grano para alimentar a toda su comunidad durante los próximos 2 años. También recibirán dinero para reconstruir el rancho y comprar ganado nuevo. Pero hay una condición. Lo que quieras, hermano, dijo Rubén con voz quebrada. Van a traer a toda la familia al Valle de México. Todos ustedes, sus esposas, sus hijos, todos los que queden en el rancho. Vivirán aquí bajo mi protección durante los años de hambruna. Y cuando esto termine, decidirán si quieren quedarse o regresar a Jalisco. ¿Nos perdonas?, preguntó Simón, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Después de todo lo que te hicimos? José se volteó para mirar a sus hermanos, y por primera vez en años, sintió que el peso del resentimiento se levantaba de sus hombros. Los perdono. Pero más importante, me perdono a mí mismo por todo el odio que he cargado. Somos familia, y la familia encuentra la forma de sanar. 6 meses después, mientras México enfrentaba el primer año de la gran hambruna que José había predicho, la familia Mendoza estaba reunida en una hacienda en las afueras de la Ciudad de México. El rancho San Rafael había sido trasladado, en espíritu si no en ubicación. La nueva propiedad era vasta y moderna, con establos de última generación, campos irrigados y una casa principal que podía albergar a toda la familia extendida. José había usado su influencia y recursos para crear no solo un hogar, sino un refugio seguro durante los años difíciles que se avecinaban.
José se había casado con Elena, la hija de un funcionario del gobierno, una mujer inteligente y compasiva que había visto más allá de la historia oficial de su esposo para entender el hombre real que había detrás. Estaban esperando su primer hijo, un niño que José había decidido llamar Jacobo, en honor al padre que nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse en vida. Sus hermanos trabajaban en diversos aspectos del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, ayudando a distribuir las reservas que José había acumulado durante los años de abundancia. Rubén se había convertido en coordinador regional para Jalisco, redimiendo su liderazgo natural para el bien común. Simón manejaba la logística de transporte, y los otros hermanos supervisaban diferentes centros de distribución a lo largo del país. Pero el verdadero milagro no era solo su reunión familiar, sino la transformación que había ocurrido en cada uno de ellos. Los años de sufrimiento, separación y finalmente reconciliación habían pulido sus caracteres como diamantes en bruto. Una tarde, mientras José revisaba reportes en su estudio, Elena entró con una carta en la mano. «Es de Guadalajara», dijo ella con voz suave. «Del director de la prisión donde estuviste». José abrió la carta con curiosidad. El director le informaba que Potifar Salinas había sido arrestado por tráfico de personas y múltiples crímenes. Durante la investigación, varios testimonios habían salido a la luz, incluyendo el de empleados domésticos que habían presenciado las mentiras de Zuleika. La mujer, enfrentada con evidencia abrumadora, había confesado finalmente haber fabricado las acusaciones contra José. «Están ofreciendo disculpas oficiales», murmuró José, dejando la carta a un lado. «Y compensación económica por los años perdidos». Elena se sentó junto a él. «¿Qué vas a hacer?». José sonrió con una serenidad que había tardado años en encontrar. «Nada. No necesito su dinero, y sus disculpas no pueden devolverme el tiempo perdido. Pero sí me alegra saber que la verdad finalmente salió a la luz». Esa noche, toda la familia se reunió para cenar en el comedor principal de la hacienda. La mesa era enorme, tallada en madera de caoba, y estaba llena de comida preparada con ingredientes de las reservas gubernamentales que José administraba. Era un recordatorio constante de que, mientras el resto del país racionaba alimentos, ellos tenían abundancia gracias a la previsión y sabiduría de José. Los niños de sus hermanos corrían por la casa, llenándola de risas y energía. Era la primera vez en décadas que la familia Mendoza había estado verdaderamente unida y en paz. Durante la cena, Benjamín compartió noticias del pueblo donde habían crecido. «Fui a visitar la tumba de papá la semana pasada. Le llevé flores y le conté todo lo que has logrado, José. También le dije que la familia está unida otra vez». José sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo se ve el pueblo?». «Está sufriendo, como todos los pueblos pequeños. Pero tu programa de distribución está funcionando. Nadie se está muriendo de hambre, aunque todos están pasando momentos difíciles». «¿Y el rancho?». «Lo vendieron hace 2 años a una empresa de la ciudad». «Pero ¿sabes qué, José? No me dolió tanto como pensé que me iba a doler. Porque me di cuenta de que el verdadero rancho San Rafael no era la tierra o los edificios. Era nosotros. Era la familia». José asintió, comprendiendo profundamente las palabras de su hermano. Papá siempre decía que la tierra era importante, pero que la familia era sagrada. Rubén, que había permanecido callado durante la mayor parte de la cena, finalmente habló: «José, hay algo que necesito decirte, algo que nunca te he dicho directamente». Todos en la mesa guardaron silencio, esperando. «El día que permitimos que Potifar se te llevara, ese fue el peor día de mi vida. No solo porque perdimos a nuestro hermano, sino porque perdimos nuestra alma como familia. Durante todos estos años, hasta antes de encontrarte aquí, no pasaba un solo día sin que me arrepintiera de lo que hicimos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rubén. «No espero que me perdones completamente, porque hay cosas que no se pueden perdonar. Pero quiero que sepas que el hombre que soy ahora, trabajando para ayudar a alimentar a México durante esta crisis, lo soy porque tú me enseñaste lo que significa ser realmente responsable de los demás.
José se levantó de su silla y caminó alrededor de la mesa hacia su hermano mayor. Sin decir una palabra, lo abrazó fuertemente. Rubén, el perdón no es algo que se merece. Es algo que se da. Y yo te lo di hace meses, completamente. Uno por uno, los otros hermanos se acercaron, y pronto toda la familia estaba en un abrazo grupal que parecía sanar décadas de dolor. Cuando finalmente se separaron, José alzó su copa de agua. Un brindis, dijo con voz emocionada. No solo por la familia reunida, sino por las pruebas que nos hicieron más fuertes. Por los años perdidos que nos enseñaron el valor del tiempo. Por las traiciones que nos enseñaron el valor de la lealtad. Y por el sufrimiento que nos enseñó el valor de la compasión. ¡Salud! Gritaron todos al unísono. Benjamín se puso de pie. Y un brindis especial para José, quien nos enseñó que los sueños no son solo visiones del futuro, sino oportunidades para cambiarlo. Y que a veces, lo que parece ser una maldición es en realidad una bendición disfrazada. Más tarde esa noche, después de que todos se habían retirado, José salió a la terraza de la casa principal. Elena lo encontró allí, contemplando las estrellas. ¿En qué piensas?, le preguntó, acurrucándose junto a él. En lo extraño que es el destino, respondió José. Si mis hermanos no me hubieran vendido, nunca habría llegado a trabajar con Potifar. Si Zuleika no me hubiera acusado falsamente, nunca habría ido a prisión. Si no hubiera ido a prisión, nunca habría interpretado los sueños del copero. Y si no hubiera interpretado sus sueños, nunca habría llegado ante el gobernador para interpretar los suyos. Elena sonrió. ¿Entonces estás agradecido por todo el sufrimiento que pasaste? José consideró la pregunta cuidadosamente. No estoy agradecido por el sufrimiento en sí mismo. Nadie debería estarlo. Pero estoy agradecido por lo que el sufrimiento me enseñó, por las personas que me ayudó a salvar, y por el hombre en que me convirtió. En ese momento, sintieron al bebé moverse en el vientre de Elena. José puso su mano sobre el pequeño bulto, sonriendo al sentir la vida creciendo dentro de su esposa. Este niño crecerá conociendo a todos sus tíos, dijo José. Crecerá en una familia unida, rodeado de amor. Nunca tendrá que experimentar lo que yo experimenté. ¿Y si tiene sueños como los tuyos?, preguntó Elena. José rió suavemente. Entonces le enseñaré que los sueños son regalos, no cargas. Y que con el regalo viene la responsabilidad de usarlo para ayudar a otros. Afuera, la primera lluvia en meses comenzó a caer sobre México, como si el cielo mismo estuviera celebrando la reunión de los hermanos Mendoza. Las gotas golpeaban suavemente el techo de la hacienda, prometiendo que incluso en los tiempos más difíciles, siempre hay esperanza de renovación. José miró hacia el cielo nocturno, recordando al joven de 17 años que había soñado con mazorcas de maíz que se inclinaban ante él, y con el sol, la luna y las estrellas que le rendían honor. Ahora entendía que esos sueños nunca habían sido sobre poder o reconocimiento personal. Habían sido sobre servicio, sobre usar los dones que había recibido para alimentar a los hambrientos y reunir a los separados. Y en algún lugar entre las gotas de lluvia, las risas de sus sobrinos jugando en la casa, y la promesa de nueva vida creciendo en el vientre de su esposa, José Mendoza finalmente encontró la paz que había estado buscando toda su vida. Fin. Epílogo. Los registros históricos muestran que México enfrentó una de las sequías más severas de su historia durante los años siguientes, pero gracias al programa de reservas estratégicas implementado por José Mendoza, el país no solo sobrevivió a la crisis, sino que se convirtió en proveedor de alimentos para naciones vecinas menos preparadas. José Mendoza continuó sirviendo como director nacional de Seguridad Alimentaria hasta su retiro a los 50 años, cuando regresó a Jalisco para reconstruir el Rancho San Rafael. Sus descendientes aún viven en la región, y cuentan que en las noches claras, cuando el viento sopla entre los agaves, aún se puede escuchar el eco de los sueños que una vez salvaron a una nación. La historia de José del Valle, como llegó a ser conocido, se convirtió en leyenda en México, recordando a futuras generaciones que los sueños,
cuando se combinan con sabiduría y perseverancia, tienen el poder de cambiar el mundo.